Queridos hermanos, los fariseos se caracterizaban porque eran cumplidores de normas. Habían sacado de la Sagrada Escritura 618 preceptos y tenían que cumplir los 618 preceptos. De esos 618 preceptos habían 365 prohibiciones. Y uno de los preceptos era pasar por el rito de lavarse las manos antes de comer. Y había que cumplir a rajatabla los preceptos. Hemos escuchado en el Evangelio de hoy cómo un fariseo invita a Jesús a comer. Les pregunto, ¿Jesús pasó por el rito de lavarse las manos? ¿Sí o no? No. Y Jesús, sabiendo lo que pensaba ese fariseo, porque Jesús es Dios, hace una crítica fuerte al fariseísmo. Ustedes se preocupan de lavar el plato y la copa por fuera, pero por dentro están llenos de inmundicias. ¿Qué nos está enseñando Jesús? Que hay que cuidar la vida interior. Nosotros tenemos que cuidar nuestra vida interior y entonces el comportamiento exterior será correcto. Queridos hermanos, ya sabemos qué debemos hacer para cuidar la vida interior. Aquí yo no voy a inventar la pólvora. Todos sabemos que para cuidar la vida interior hay que cuidar la oración diaria, la frecuencia de los sacramentos, la meditación de la palabra de Dios, la devoción a la Virgen, etcétera, etcétera. Pero, ¿cómo sé yo que tengo vida interior? Hay tres preguntas claves que juntos vamos a meditar. Estas tres preguntas claves son termómetros de cómo está nuestra vida interior. Primera pregunta, ¿valoro el silencio? Cuando la carreta está vacía, hace mucha bulla, dice la sabiduría popular. Una persona que no sabe guardar silencio no tiene vida interior. Y en el día hay que tener unos minutos de silencio para hablar con Dios, para hacer examen de conciencia, para meditar la palabra de Dios. Hermanos, en el silencio habla Dios. Qué importante es valorar el silencio. Incluso ocurre dentro del mismo templo, antes de la misa, encontramos personas conversando. Pregunto, ¿esas personas que están conversando antes de la misa, ¿tienen vida interior? No. El silencio es muy importante para tener vida interior. Esa es la primera pregunta. ¿Valoro el silencio? Segunda pregunta, ¿guardo los sentidos? Si yo no guardo los sentidos, no voy a tener vida interior. Si yo veo todo, si yo escucho todo, si hablo todo lo que se me ocurre, no voy a tener vida interior. Hay que cuidar los sentidos. Por ejemplo, la vista es la ventana del alma. Tú no puedes ver todo. No puedes escuchar todo. No puedes tener verborrea. Hay que cuidar los sentidos. Los sentidos alimentan lo interior. Hoy hemos escuchado en la primera lectura cómo era la situación del mundo en la época de San Pablo. Estamos escuchando en la primera lectura, ¿qué libro de la Biblia? La carta a los Romanos.
Y fíjense cómo Pablo nos dice que los paganos estaban aferrados a las cosas del mundo, a las criaturas, y por eso no reconocieron al Creador. Hermanos, nosotros no podemos estar desparramados en las cosas materiales. Hay que cuidar los sentidos. Y esto es fundamental para tener vida interior. Y la tercera pregunta, que conecta con el santo que hoy estamos celebrando, un mártir: ¿estoy dispuesto a dar mi vida por Cristo? Porque si tú no estás dispuesto en este momento a dar la vida por Cristo, no tienes vida interior. Si en tu corazón está Cristo, no solamente vas a hablar de Cristo a los demás, sino que vas a estar dispuesto a dar la vida por Cristo. Y estar dispuesto a dar la vida por Cristo significa estar dispuesto a ir en contra de la corriente. Cuando yo me encuentro con una persona que da testimonio de su fe, teniendo todo en contra, esa persona tiene vida interior. Esa persona se nota que en su corazón está Cristo. Por eso dice las cosas claras. No está pensando en el qué dirán. Hoy estamos celebrando a San Ignacio de Antioquía, mártir. Fue obispo de Antioquía, fue tomado prisionero en una de las persecuciones más sangrientas que sufrió la iglesia, y lo llevaron de Antioquía prisionero hasta Roma. Y en ese camino Ignacio de Antioquía escribió 7 cartas. Les confieso que esas cartas, cuando las leí y las sigo leyendo, me llenan de emoción. Son las cartas de alguien que está enamorado de Cristo y que sabe que va a morir en Roma. De hecho, lo mandaron a las fieras y fue destrozado por las fieras en Roma. Y San Ignacio de Antioquía, escribiendo esas cartas, muestra que en su corazón estaba Cristo. Y dice así: yo soy trigo de Dios. Yo quiero morir destrozado por las fieras porque quiero ser pan puro de Cristo. Esa expresión la dice alguien que en su corazón tenía a Cristo. Queridos hermanos, cuidemos la vida interior. Por eso saquemos hoy 3 propósitos. Número 1, cuidar el silencio. Por ahí se empieza. Si no hay silencio, no hay vida interior. Número 2, cuidar los sentidos. No puedes ver todo, no puedes escuchar todo. Hay que mortificar los sentidos. Y número 3, le pedimos hoy a María Santísima, nuestra Madre, que nos conceda la gracia de su Hijo, de ser mártires, de estar dispuestos a dar la vida por Cristo. Y esa vida, queridos hermanos, que el Señor nos ha dado, que nunca se nos olvide, es para entregársela a Él, dando todos los días la vida por el Señor. Que así sea.